¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a mi canal de electrónica digital. Mi nombre es Enrique López y en esta ocasión vamos a terminar de ver la parte 1.3 que corresponde a circuitos RL derivador e integrador. Te presento en la imagen el circuito RL derivador que consta de una resistencia y una bobina, y lo que nos interesa aquí es calcular el voltaje en la bobina. Y en el circuito RL integrador lo que nos interesa calcular es el voltaje en la resistencia. Comenzando con el análisis del circuito RL derivador, tenemos dibujado el circuito. Primero va la resistencia y después va la bobina a tierra. Lo que nos interesa es calcular el voltaje en la bobina. Como comentario, te voy a decir que cuando el voltaje de entrada pasa de 0 a un valor de amplitud, la bobina se comporta como un circuito abierto, porque se opone al cambio de corriente. Como se comporta como un circuito abierto, no hay circulación de corriente y por lo tanto no hay caída de voltaje en la resistencia, por lo que el voltaje instantáneo en el tiempo t0 que aparece en los extremos de la bobina es el mismo voltaje de alimentación, que sería el voltaje de entrada, VI, o en la gráfica nos aparece como la letra E mayúscula. Conforme empieza a crearse un campo magnético, empieza a haber una circulación de corriente, y esta circulación de corriente hace que aumente la caída de voltaje tanto en la bobina, o sea que empieza a haber una caída de voltaje en la bobina, y esta caída de voltaje se va a ir decrementando, o sea va a ir disminuyendo conforme la corriente aumente. En un momento dado vamos a tener que la bobina se va a comportar como un alambre cuando el campo magnético se haya establecido de manera correcta. Esto va a ser aproximadamente en un tiempo de 5 o 6 tau. Entonces, la bobina se comporta como un cortocircuito y por ende la caída de voltaje en la bobina va a ser 0. Estamos en la parte 2 de la gráfica donde llegamos a 0. Cuando el voltaje de entrada cae de su amplitud de entrada a 0, entonces la fuente se comporta como un cortocircuito, la resistencia queda en paralelo a la bobina y comienza un proceso de descarga del campo magnético de la bobina a través de la resistencia. Entonces, la bobina, que tiene un voltaje de 0, pero tiene un campo magnético, empieza a sufrir un proceso de autoinductancia mutua. Y entonces, lo que produce ese efecto es que la autoinductancia cambia la polaridad de la bobina, y por ende, en el momento justo que el voltaje cae a 0, aparece una tensión inversa en las terminales de la bobina. Por eso tenemos a menos E como punto número 3 de esta gráfica de salida, y conforme el campo magnético empieza a hacerse más débil, la bobina comienza a perder voltaje en sus extremos y se convierte finalmente en un alambre cuyo caída de voltaje pues llega a cero de nuevo. Haciendo el análisis del circuito RL serial, tenemos que el voltaje de alimentación es igual a la suma de las caídas de los elementos resistivos e inductivos. El voltaje en la resistencia está dado por la corriente que pasa a través de la resistencia multiplicado por R. El voltaje en la bobina está dado por la inductancia multiplicado por la derivada de la corriente en función del tiempo. Y esta corriente en función del tiempo tanto de la bobina como de la resistencia es la misma, por eso el circuito serie. Sustituyendo valores en la ecuación de Kirchhoff, tenemos que la derivada de la corriente de la bobina con respecto del tiempo más la resistencia multiplicada por la corriente de la bobina con respecto al tiempo sobre L es igual al voltaje total sobre L. Si nosotros resolvemos esta ecuación para calcular IL, tenemos entonces que la corriente de la bobina o la corriente en la resistencia es igual a E sobre R multiplicada por 1 menos E a la menos T sobre tau. Recordar que tau es L sobre R y al hacer toda la sustitución queda RT sobre L. Finalmente, el voltaje en la bobina va a ser igual al valor de E multiplicado por la exponencial elevado a la menos R sobre L multiplicado por T. Ok.
Si nosotros utilizamos por otra parte la ecuación general y empezamos a sustituir lo que sería voltaje final y voltaje inicial, nos vamos a dar cuenta que vamos a llegar a la misma ecuación que acabamos de encontrar en base a resolver la derivada. Aquí tenemos como voltaje final 0 volts, porque vemos que la bobina se va descargando. Como voltaje inicial habíamos dicho que era el voltaje de entrada total, en este caso E, y al sustituir todo esto vemos que ambas ecuaciones quedan idénticas. Es decir, el voltaje de la bobina es igual a E multiplicada por la exponencial a la menos T sobre tau, y donde tau es L sobre R. Quedan idénticas. Ahora vamos a hacer el análisis para el circuito integrador RL, donde nos interesa ahora es el voltaje de la resistencia. Volvemos a comenzar el análisis. En el punto en donde el voltaje de entrada cambia de 0 a un valor de amplitud, la bobina se opone al paso de la corriente, por lo tanto la corriente instantánea es 0. Y al ser esto un circuito abierto, pues la resistencia no tiene voltaje en sus terminales, por eso comenzamos ahora desde 0. Conforme empieza a haber una circulación de corriente a través de la bobina, entonces empieza a haber vamos a llamarle así, se empieza a elevar el voltaje a través de la resistencia, porque la bobina se empieza a comportar como un circuito resistivo que va disminuyendo con el paso del tiempo. Por lo tanto, el voltaje de la resistencia se va elevando. De tal suerte que después de un tiempo de 6 taos, que es L sobre R, la corriente va a ser máxima, y entonces la tensión en la resistencia va a ser igual a la tensión de entrada, porque L se va a comportar como un alambre. Al caer el voltaje de alimentación a 0 de nuevo, la bobina ahora queda en paralelo con la resistencia y empieza un proceso de, llamémoslo así, circulación a la inversa, en donde el voltaje en la resistencia va a volver a llegar hasta 0. Utilizando las ecuaciones anteriores que habíamos obtenido, habíamos calculado que la corriente en función del tiempo era E sobre R multiplicado por 1 menos la exponencial elevada a la menos RT sobre L. Si nosotros ahora multiplicamos por R para obtener la caída de voltaje en la resistencia, pues tenemos la misma ecuación, pero ya tenemos R ya eliminado. Y aplicando la fórmula general ahora, vemos que al tener en cuenta el voltaje final menos el voltaje inicial y todo esto, nos queda precisamente la misma fórmula, en la fórmula general que obtenemos contra lo que habíamos calculado con las leyes de Kirchhoff. Por lo tanto, podemos concluir que la fórmula general, si se usa de manera correcta, puede servir para calcular los circuitos RC en sus dos formas y los circuitos RL en sus dos formas. Lo único que hay que tener mucho cuidado es quién es el valor final y quién es el valor inicial, y para ello debes de conocer perfectamente la forma de onda de cada uno de los circuitos, o al menos debes de ser capaz de deducir el estado inicial para poder deducir el estado final. Sin más, por el momento te deseo que tengas una excelente tarde y nos vemos en un siguiente video. Muchas gracias.